Sean todos bienvenidos, servidores públicos judiciales, abogados litigantes, docentes, estudiantes y público en general. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial del Estado de México les da la más cordial bienvenida a un evento más del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2016 en esta región judicial de Tlalnepantla. En el marco señalado se realizará la conferencia titulada El amparo judicial directo e indirecto, que disertará el doctor Alberto del Castillo del Valle, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien damos una cordial bienvenida. Acompaña a nuestro conferencista, la magistrada doctora en Derecho, Armida Ramírez Dueñas, presidenta de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, a quien brindamos un fuerte aplauso. Magistrada, queda usted el uso de la palabra. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Como ustedes han escuchado, esta tarde nos honra con su presencia el doctor Alberto del Castillo del Valle. El doctor es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es profesor definitivo en la Facultad de Derecho de la UNAM y de asignatura en la maestría de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la misma UNAM. Asimismo, es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales y en diversas universidades, tanto públicas como privadas, de la República Mexicana. Se desempeña como abogado postulante y consultor jurídico, así como expositor en diplomados, cursos de actualización, especialidades, maestrías y conferencias para asociaciones de abogados, tribunales superiores de justicia y partidos políticos, en temas relacionados con garantías individuales, juicio de amparo, derecho procesal constitucional y derecho electoral. Es autor de diversos libros jurídicos, entre los que destacaremos Ley de Amparo Comentada, Garantías Individuales y Amparo en Materia Penal, primero y segundo cursos de amparo, Garantías del Gobernado, Guía para un examen de práctica forense de amparo, Derechos Humanos, Garantías y Amparo, sobre los juicios orales y también sobre sus males, entre muchos otros más. Además de todo lo que he comentado, el doctor es un gran amigo de nosotros, de la Escuela Judicial, y es una persona con una gran solidaridad y una gran calidad humana. Sin más preámbulo, queda el uso de la palabra don Alberto del Castillo del Valle. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primeramente, mi agradecimiento a esta escuela que me ha hecho favor de invitarme una vez más para estar en sus conferencias, en sus cursos, en sus programas. Desde luego a mi querida amiga, la magistrada Armida Ramírez Dueñas, que desde hace algunos 3 o 4 días nos conocemos en la Universidad Panamericana. Posteriormente nos topamos en Toluca cuando era juez. Me dio la sorpresa que era magistrada en Texcoco, allá la saludé alguna vez, estuvimos en alguna conferencia, y ahora, por segunda ocasión, me invitan y ella está presente para estar aquí en Tlalnepantla, platicando sobre un tema interesante y un tema pues, para todos conocido, pero con algunos matices interesantes después de la reforma en materia de amparo, tanto la reforma constitucional como la nueva ley de amparo. Iniciamos con una primera referencia. La plática se llama el amparo judicial. ¿Qué es el amparo judicial? Hace algunos ayeres que escuché yo amparo judicial, y dije, esta denominación es un tanto cuanto errónea, que acaso no hay
judicialización en todos los amparos, que habrá un amparo que no sea judicial. Bueno, nos referimos a amparo judicial específica y concretamente cuando el amparo se endereza contra actos de autoridad jurisdiccional. Autoridad jurisdiccional. Ya emplea esa versión la ley de amparo, ya no se queda con los jueces, los tribunales, etc. Ya habla de autoridades jurisdiccionales. ¿Y quiénes son las autoridades jurisdiccionales? Pues los jueces. No seas tan simple, diga algo más. Bueno, está bien. Los jueces y las salas, nada más. Amparo jurisdiccional abarca toda la función jurisdiccional del Estado. Sean los jueces, sean las salas, trátese del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Tribunal Militar, del Tribunal Agrario, o sea, trátese de cualquier órgano que tenga la función de decir el derecho entre las partes. Todos estos entes dicen el derecho y a partir de allí se dice que es una función jurisdiccional. Es decir, cuando la autoridad responsable sea jurisdiccional, el amparo es judicial. Hay un problema en este país, el miedo a hacer las cosas bien. Tenemos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Desde mi perspectiva, todo lo que huela a administración de justicia, todo, absolutamente todo lo que huela a administración de justicia debe caer en el poder judicial. Pero tenemos tribunales administrativos, gravísimo error. Esos tribunales administrativos deberían formar parte del Tribunal Superior de Justicia. Es inaudito tener un Tribunal Superior de Justicia y un Tribunal Administrativo y un Tribunal Laboral y un Tribunal... Bueno, entonces, ¿dónde quedó aquella historia del Tribunal Superior de Justicia? Si hay otros tribunales que no son superiores, pero son tribunales. En Tlaxcala, en 2000, se hizo una reforma a la Constitución y quedó bien en un punto. Bueno, en varios puntos, pero uno en específico. La cuestión laboral llegó al Poder Judicial. Se creó la Sala Laboral Burocrática. Y fue una sala muy buena. Fue una sala muy buena. ¿Por qué digo que fue una sala muy buena? Porque resolvió no sé cuántos asuntos. Contra las resoluciones que se emitían por la sala, se promovieron juicios de amparo y ningún juicio de amparo resultó procedente en cuanto al otorgamiento del amparo. Es decir, se confirmó siempre la resolución de la magistrada. Problema, no voy a decir nombres porque me cae bien doña Margarita Luna Ramos, pero una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación metió sus manotas y dijo: esa sala es inconstitucional. ¿Pero por qué es inconstitucional? Porque no está creada conforme al artículo 123. ¿Y qué dice el artículo 123 de cómo debe estar conformado un tribunal laboral? Ah, bueno, con un representante del gobierno, uno del patrón y otro del trabajador. Vamos a poner en materia burocrática. Un representante del gobierno. Ah, bueno, ahí está ya. Uno del patrón, el gobierno, van dos, y uno del trabajador, 2-1. Ya quedó desequilibrado el asunto en perjuicio del trabajador, no que se trataba de beneficiar al trabajador. Vean ustedes los errores y todo por decir: es que siempre ha sido así. Pues cámbienle. El trabajador no le tiene miedo hoy al Poder Judicial, como dicen que se lo tuvo en 1930. Hoy el trabajador puede entrar muy bien a un juzgado y defender sus derechos. Y también puede ser que en una junta pierda el juicio, como lo ha perdido, porque no ha demostrado ser trabajador. Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos llevar todo lo que es administración de justicia al Poder Judicial. Y eso sería genial para todos. Y entonces tendríamos un amparo judicial porque se trata de amparo contra actos de autoridades del Poder Judicial,
maravilloso, magnífico, excelso y extraordinario. Sin embargo, pues ante estos temores que tenemos en este país por hacer las cosas correctamente, pues se mantienen estos tribunales y da pauta para corregir entonces la versión, más que corregir, aclarar. Cuando hablo de amparo judicial, hablo del amparo contra autoridades jurisdiccionales, las que llevan adelante la tarea de la jurisdicción, la dicción del derecho. Ahora bien, ¿de quiénes hablamos como autoridades judiciales en el ámbito ya del Poder Judicial y en específico en materia penal? ¿Por qué en específico? Por lo que se ha creado con el nuevo sistema procesal penal. Son autoridades judiciales contra las cuales puede enderezar una demanda de amparo el juez de control. Cuidado. No yo, Alberto, yo abogado en general, en Ciudad Juárez he ganado varios juicios de amparo contra los actos de los jueces de garantías. Error en la denominación, no es juez de garantías. Pero ¿qué fue lo que se creó con motivo de esta denominación? Engañar a la gente y decir que el juez de garantías iba a proteger las garantías. Luego entonces el amparo no procede contra ellos. Es una locura que pidan amparo contra el juez de garantías. Pues será una locura, pero hemos ganado los amparos. Entonces, quiere decir que es procedente el amparo, voy a hablar conforme al Código Nacional, que prospere el amparo contra el juez de control, sea que actúe en la etapa inicial, en la etapa preliminar, o que actúe en la etapa intermedia. Todos los actos que emite pueden ser impugnables vía juicio de amparo. Me está protegiendo el Poder Judicial de la Federación contra las posibles arbitrariedades, contra las posibles violaciones que estos jueces cometan. Abogados, si se libra un orden de aprehensión, pueden pedir amparo. Si se ratifica la detención, pueden pedir amparo. Va a ser difícil que lo ganen, pero pueden pedir amparo. Si se dicta el auto de vinculación a proceso o cualquier medida cautelar, o se niega la libertad provisional bajo caución, pueden pedir amparo. Ya me metí en problemas, ya no hay libertad provisional bajo caución. Bajo esa denominación no, pero bajo un estricto estudio de lo que es la medida llamada garantía económica, es libertad provisional bajo caución. ¿Por qué le cambiaron la denominación? Por sangrones, pero es libertad provisional bajo caución. Se decreta como medida cautelar la detención, la prisión preventiva, y el fulanito puede solicitar la modificación de la medida cautelar a cambio de depositar una cantidad de dinero, y se la van a otorgar. Bueno, salvo que se trate de la prisión preventiva oficiosa por petición del Ministerio Público, en los casos en que se va a conceder forzosamente, verbigracia, no es más que verbigracia, casos del artículo 19 de la Constitución. Pero fuera de ello, me deben dar ese beneficio. Y si el juez de control no me otorga la libertad, es decir, si el juez de control se niega a concederme ese cambio de medida cautelar, pido amparo y puedo ganar el amparo. Cuidado, el amparo procede contra el juez de control de todas a todas, y no tengan miedo. 1, 2, el juez de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento, también es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. El tribunal de alzada, puedo pedir amparo tanto en la vía indirecta como en la vía directa. Por último, tenemos el juez de ejecución. Sus actos también son impugnables vía juicio de amparo. Vamos a tener mucho cuidado, porque algunas personas de esas que no sé si son juristas o no, pero están tras un escritorio y dicen que conocen juicios orales, todos los juicios, amigos de mi amigo Tomás Mundo, por ejemplo, etcétera, etcétera, dicen que saben, aunque no sabemos qué saben, y dicen que no debe proceder el amparo en materia penal, porque si procede el amparo se va a retrasar la administración de justicia. ¿Qué me importa que se retrase? Denme la seguridad jurídica, denme la certeza en el derecho. Ahora, son contradictorios, porque
de unos años para acá, ¿cómo me andan molestando con su tal control de convencionalidad? Y que el tratado internacional, la declaración, la convención, pues nos vamos a la declaración, nos vamos al tratado y nos vamos al pacto y a la convención, y encontramos en los tres una situación que México aportó al mundo. ¿Cuál es esta situación? La necesidad de que exista un juicio que tutele las garantías del gobernado. ¿Cómo es posible que por un lado me digan debemos imponer los tratados internacionales y por el otro no procede el amparo? Pues en el tratado internacional se habla del amparo, porque ese temor a que prospere el amparo, posiblemente, tal vez, no lo sé, a lo mejor, tal vez sea por el miedo que le tienen al desconocimiento de lo que les va a proteger a ellos algún día, si es que llegan a ser imputados o acusados o víctimas, porque el amparo también procede a favor de la víctima. Hay que tener mucho cuidado en lo que despreciamos, porque puede ser que eso mañana sea necesario para nosotros. Abogados, esta es la primera parte de esta plática. ¿Qué es el amparo policial y contra quién procede? Desde luego procede también contra las autoridades en materia civil, en materia familiar, en aquellos lugares donde hay tribunales de lo mercantil, también procede contra ellos, contra todas las autoridades que dicen el derecho entre las partes, contra la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, pobre Junta, está en crisis. El año pasado, no es cierto, antepasado, a la Junta Federal le ingresaron pues no sé cuántos amparos, pero una junta, una en especial, ya se me olvidó el número, pero una de ellas tuvo nada más en el 2014 11 demandas de amparo diarias. Bueno, esperen, no es tan fácil, esperen. 11 demandas de amparo diarias, dividida la totalidad de las demandas entre 365 días. O sea, la presidente de esa junta no me quitó sábados, domingos, días festivos ni días de vacaciones. Imagínense cuántas demandas de amparo directo ingresaron en ese día, bueno, por día, en esa junta. Un mundanal de demandas de amparo. Y después les exige que cumplan con el 178 de la ley de amparo y que en un plazo de 3 días por trasladado al tercero interesado, rindan el informe y manden el expediente al tribunal colegiado de circuito. Imposible. Pero hubo unos tribunales, no voy a decir cuáles, para que no sepan que fueron el séptimo y el 13º tribunales colegiados en materia laboral en la Ciudad de México, antiguamente en el Distrito Federal, que sancionaron a los presidentes de las juntas por no llevar rápido el trámite del asunto. Afortunadamente, en la Suprema Corte de Justicia se echó para abajo ese conjunto de sanciones y desafortunadamente los presidentes de las juntas no me permitieron decir lo que yo quería decir. Yo nada más quería decir una cosa: señores magistrados, estoy de acuerdo, no he cumplido, y ustedes han cumplido, en 3 meses resuelven los juicios de amparo, porque se tardan 6 y hasta 9 meses en resolver un juicio de amparo. Pero están bien, muy buenos para ver el error de la magistrada. Ve el error tuyo. Y además no es de la magistrada, porque ella no es la que tiene que tocar en la casa del tercero interesado para decirle, vengo a correrte traslado. Ni es ella la que lleva el expediente al tribunal colegiado de circuito. Y lo más delicado, y no es ella la que en la oficialía de parte de los tribunales colegiados de circuito se dijo, los lunes y los miércoles le toca a la Junta Federal, los martes y jueves a las juntas locales y los viernes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los lunes y miércoles a los demás no les recibo demandas de amparo. Eso lo impusieron ahí en la Junta en la oficialía de partes de los tribunales colegiados de circuito y sancionan a los presidentes de las juntas. No es válido. Desde luego que era una verdadera barbaridad y afortunadamente, insisto, la Suprema Corte de Justicia corrigió ese error a través del recurso de revisión que se promovió por parte de los presidentes de las juntas de confabulación de conciliación y villaje. ¿Villaje dijo?
A ver, usted me está engañando. Y arbitraje. Está bueno. Señores abogados, el amparo tiene dos vías, que por cierto esto lo descubrió el legislador de 2013. Yo no lo sabía a pesar de los varios años que daba clase, pero ahora ya está en la ley de amparo. Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. ¡Qué novedad! Eso yo no lo sabía. Qué bueno que ya me lo aclararon, porque era una reforma muy, muy importante y necesaria, fundamental. Está bueno. Juicio de amparo directo. Es un juicio de amparo judicial, 100%. Porque solamente procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que, sin ser sentencias definitivas ni laudos, dan por concluido un juicio. Esos son los casos los actos contra los cuales procede el amparo directo. Y solamente una autoridad jurisdiccional dicta esta clase de resoluciones que ponen fin a un juicio. Desde luego me gustaría cambiar un poco la versión de este país y crear por ahí el amparo directo contra las resoluciones que se dictan en materia de responsabilidad administrativa. Y también me encantaría que prosperara el juicio de amparo directo en contra de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica o del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya siguieron un procedimiento que tiene todas las versiones de un juicio. Ya no me meto con el recurso de revisión, porque ya eso es entrar profundo, lo más sencillo. No logro llevarlo al juicio de amparo directo, pues lo otro menos. Pero bueno, el amparo directo es amparo judicial. No puedo pedir amparo en la vía directa contra actos del presidente de la República, contra el Congreso de la Unión, del Congreso de la Unión. Lo único que puedo hacer en amparo directo es atacar su ley en el capítulo de conceptos de violación, sin que el Congreso comparezca al juicio de amparo a defender la constitucionalidad del acto y sin que se estudie esa constitucionalidad fuera del capítulo de considerandos. No va a participar en el capítulo de resolutivos. Es interesante esta versión del amparo directo, porque si me aplicaron la ley durante la substanciación del juicio o al momento de sentenciar y la ley la estimo inconstitucional, pues desde luego debo tener un medio de impugnación. ¿Cuál es la vía? El amparo directo. ¿Qué es lo que le falta aquí a la ley de amparo? Reconocer la calidad de autoridad responsable del Congreso que expidió la norma. Cuidado. Si yo fuera dueño de este país por un día, le quitaba a la ley de amparo la versión de que el presidente o el ejecutivo federal o local participa en el amparo contra leyes. No me interesa el presidente. Pero, ¿por qué? Porque lo único que hizo fue publicar la ley y ya, promulgarla, ya, se acabó. Él no es el que participó, pero es el que hizo el proyecto, presentó el proyecto, la iniciativa de ley, lo que sea. No es quien emitió la ley. La historia es la siguiente. Hasta 1987 el presidente no participaba en el amparo contra leyes. Hasta 1987 no se promovía recurso de revisión contra las sentencias en que se otorgaba el amparo contra leyes. Se promovió la revisión por el presidente y la desecharon, hasta que se formó una jurisprudencia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, donde se dijo que el presidente carecía de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que en amparo directo o indirecto hubiera dictado un juez de distrito en amparo contra normas, contra leyes. Pues lo más sencillo, reformo la ley para que ya tenga yo legitimación. Es una barbaridad, es un error gravísimo. ¿Por qué no promovió el recurso del Congreso? Porque eso no saben. Bueno, si no saben, ese es su problema. Tampoco supieron cómo crear la ley. Insisto, si yo fuera dueño de este país, yo le quitaba esa legitimación al presidente. No lo tenía como parte en el amparo contra leyes, ahora contra normas. Que esa es una versión no
grata, pero bueno, me vinieron a aclarar la plana que la Suprema Corte de Justicia de hace no sé cuántos lustros ya me la había aclarado. La Suprema Corte ya había dicho: amparo contra leyes es amparo contra cualquier acto de observancia general. ¿Para qué me cambian la Constitución y me dicen ahora que el amparo procede contra normas generales si yo ya lo sabía? Hago una aclaración. Cuando yo hable de yo, es yo cualquiera de los aquí presentes. Cuando yo hable de Alberto del Castillo del Valle, ese soy yo. Entonces ya será el momento en que digan: ¡ay, qué vanidoso! ¡Qué yoyero! Pero cuando yo diga yo, no soy yo cualquiera. Cuando yo diga: es que yo gané un amparo, pues soy yo, hombre. Cualquier abogado ha promovido el amparo y lo ha ganado y ha llegado hasta las últimas consecuencias. No es Alberto del Castillo del Valle, ese es otro fulanito que ya después les narrará sus historias y sus defectos y sus problemas y como decirte ahorita que lo ayuden porque tengo un juicio en la sala unitaria de civil en Presidio. Está bueno. Señores abogados, amparo indirecto también es amparo contra actos de autoridad judicial, siempre y cuando estemos en los supuestos de las fracciones 4, 5 y 6 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se trata de actos fuera de juicio, por ejemplo, una jurisdicción voluntaria, un procedimiento para procesar en materia laboral o en materia penal. ¿Cuál sería? No se me ocurre porque no creo que sea la orden de aprehensión. ¿Por qué no? Entonces no hay juicio. Amparo contra la orden de aprehensión es acto fuera de juicio y procede el amparo indirecto. Amparo contra una orden de cateo, contra un arraigo, contra una medida cautelar, contra todos estos, contra la autorización de intervención de comunicaciones privadas, procede el amparo y el amparo es viable. Problema: me mataron el amparo contra el arraigo y contra otros actos de autoridad judicial fuera de juicio, desde luego en materia penal. ¿Por qué me lo mataron si procede? Ya lo dice la Ley de Amparo. Pues sí, pero al cambiar la estructura de los plazos, antes de materia penal son plazos, en materia penal, amparo penal, pues le rompieron la estructura del amparo. Vamos a poner la historia antes de 2013, ¿qué es lo que sucedía? Pedía amparo contra un arraigo, se concedía, pero se admitía la demanda, se requería la redacción del informe con justificación y se señalaba fecha para la audiencia. Hoy también, sí, pero espérenme, los tiempos son los que valen oro. En aquel tiempo, el tiempo para rendir el informe justificado era de 3 días improrrogables. Hoy, con la bellísima nueva Ley de Amparo, me perjudicaron, porque son 15 días para que rindan el informe con justificación, prorrogables hasta por otros 10 días. A ver, ¿y por qué yo tengo 15 días para pedir amparo y no me prorrogan el plazo para pedir amparo a otros 10 días? El amparo es mío. Insisto, no soy Alberto, soy el gobernado. El amparo es mío, no de la autoridad. ¿Por qué le dan ventajas a la autoridad frente a las desventajas mías? La autoridad ya tiene la resolución en su computadora. Yo ni conozco la orden de aprehensión porque nunca me la han enseñado. No conozco la resolución a través de la cual se decretó el arraigo porque ni a la casa de arraigo me dejan entrar. Y lo más triste del caso, verídico, lo más triste del caso, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entra a la casa de arraigos para practicar los exámenes psicológicos y médicos para llevar adelante el tal protocolo de Estambul. No me lo estoy imaginando. Me lo dijeron en la comisión: oye, ya puedo ver a mi cliente, pues no nos dejan entrar, abogado. Hombre, qué bueno que me dice eso, ya me tranquilizó. Pues si a mí no me dejan entrar, yo soy Juan Pérez, pues que no dejen entrar a la comisión, eso ya me preocupa. En lugar de que la comisión se hubiera impuesto, se puso a llorar conmigo porque no la dejaron entrar a la casa de arraigos. Eso es inaudito, es inaceptable. Pero bueno, esa es la versión. 3 días contra 15 más 10, 25 días. ¿Cuánto tiempo dura el arraigo? 45 días. Taure. ¿Qué va a pasar con la audiencia constitucional? Pues no se va a celebrar, porque el informe llegó extemporáneamente y se difiere.
Antes la audiencia se celebraba en 10 días, ahora son 30 días. Y se difiere por otros 30 días, pues ya pasaron los 40 días del arraigo. ¿Qué pasó con el arraigo? Pues me volteé a ver, mi amigo don Flavio me dice, éjele, ¿y qué pasó con aquella cuestión de la prórroga del arraigo? Ya son 80 días. Ah, pues sí, el amparo subsiste, digo, en su mente, porque el juez sabe cómo quitarse el amparo encima. Ah, no, ese es otro acto de autoridad, este no lo estás atacando. Aquí ya estamos hablando de una prórroga. Oye, pero es el mismo acto, es la misma orden de arraigo. Pide amparo otra vez y me quedo sin amparo. Vean el gravísimo error que cometieron los que nunca han postulado. Puedo decir lo que dice mi amigo Jaime sobre estos que me hablan de amparo. Se puede poner en serio, ya si es bronca es contra usted. Dice don Jaime que algunos de ellos, de los que hicieron el proyecto de ley de amparo, nunca han estado en un juzgado, salvo en su calidad de imputados. Eso es peligroso. Si nunca han postulado, porque uno de ellos, por cierto, dice, si postular, así con su acento español, si postular significa hacer filas, pues no postulo, pues digo que tienes que hacer filas. Bueno, sí hay que hacer filas en la Ciudad de México para subir el elevador. Los viejitos, los que estamos enfermitos, pues sí, vamos por el elevador, los que están en buenas condiciones, pues por las escaleras. Cuando era un chamaco de 45 años subías por las escaleras, pero 94 años ya no se puede. 94 sí, no me los he quitado. Me volteaba a ver ella diciendo, 94 no, usted tiene más. 94, ni uno más, ni uno menos. Hasta este año cumplo 95. Está bueno, señores abogados, me mataron el amparo contra el arraigo, acto de autoridad judicial fuera de juicio. Me lo mataron a través de estos tiempos. ¿De qué se trató el asunto? No que la ley de amparo para beneficiarme, me están perjudicando, me están dañando gravemente. Está bueno, vamos a otro supuesto. Actos dentro de juicio con ejecución de imposible reparación. ¿Qué es lo que son lo que dice la ley de amparo? Pues es ejecución. Le voy a recomendar una muy buena medicina contra eso. Es una copita doble de mezcal cada 4 horas. Para todo mal, un mezcal. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, piste este litro y medio. No se preocupe, se lo está recetando el doctor. No diga cuál doctor. A ver, dice el 107, fracción 5, que el amparo se promueve en la vía indirecta. Ah, por cierto, eso sí me gustó, Esto, ¿puedo ser un poco vanidoso? Gracias. No, nada más un poco, porque lo demás ya sale sobrando. Además, dice el divino creador que no hay que ser soberbios. El amparo indirecto procede, artículo 107. Abogados, esto es versión mía, está en mis libros, y lo digo porque otro se va a colgar de la versión, pero desde mis libros estoy diciendo, deben cambiar la versión del 114, no debe decir el amparo procede ante el juez de distrito, porque también los tribunales colegiados de circuito conocen de amparo indirecto, y también las salas penales de los tribunales superiores de justicia. Debe decir el 114 de la ley de 36. El amparo indirecto procede, ya lo dice el 107 de la actual ley de amparo. Tuve algo bueno que se quiera. Fracción 5. Contra actos en juicio cuyos efectos sean imposibles de reparación. Ya ve cómo se decía eso. ¿Por qué me dijeron que no decía eso? Que ya me había quedado atrás. Entendiéndose, esto no decía la ley de 36. Entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Vean ustedes esta belleza. Me están aclarando cuáles son los derechos por los cuales puedo pedir amparo cuando una autoridad judicial, dentro de un juicio entre la demanda y la sentencia, entre el auto de vinculación y la sentencia, me afecta los derechos sustantivos. Teníamos muchos problemas. ¿Cuándo es amparo indirecto y cuándo es amparo directo? Dijo la Corte hace muchísimos años, en una belleza, de esas veces, perdón, de esas tesis que eran sensatas, o sea, 3 renglones.
no como la de ahora, que son algo así como 30 páginas más dedicatorias. Se la creían los ministros de la Corte, que eran tesis de profesionales. Dedico esta tesis a todos mis compañeritos ministros de la Corte, a quienes me debo, porque gracias a ellos, esa es una barbaridad. Las tesis deben ser concretas, al grano, y además deben ser, no lo digo yo, lo dice la ley, ya me está votando a ver Tomás Venado, diciendo, le dije que se portara bien. Las tesis deben referirse a aclaración. Sí, aclaración. O sea, interpretan la ley, aclaran la ley, no a creación de nueva ley. Yo no sé de dónde salieron los nuevos ministros con estas barbaridades de crear ley en las tesis de jurisprudencia. Yo no sé. Si tengo problemas con el legislador porque me cambian la Constitución y la ley cada rato, ahora van a cambiar sus tesis también cada rato. ¿Dónde quedó el Estado de Derecho? Déjenme aclarar la situación. Ya estoy en vías de inscribirme a mi primer curso de repostería, porque ya el derecho está con los ministros y los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Porque se me va diciendo ya, mira qué pasó con un momento con la magistrada, que le dije a una magistrada del Estado de Veracruz, es que los magistrados están muy mal. Estamos hablando por teléfono y se hizo un silencio y digo, los magistrados federales. Ah, sí, claro, desde luego, sí, eso sí lo saben. Está bueno. Abogados, el amparo indirecto procede cuando ha habido una violación de un derecho sustantivo. ¿Y cuál es el derecho sustantivo? El de fondo. Así de sencillo. Hace algún tiempo le pregunté a mi amigo Francisco Javier González Estrella, oye, ¿cuál es el derecho sustantivo? Mira, los derechos procesales, no, yo te pregunté sustantivo. Dice, bueno, es que el procesal, el sustantivo, bueno, es el de fondo. Ah, bueno, es lo malo que quería oír, que mi versión era correcta. Todo el mundo habla del derecho procesal, pero nunca hablamos de los derechos sustantivos. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, pero no por sabido se calla, hay que aclararlo. Derecho sustantivo es el derecho de fondo, es el derecho de la controversia. Es la propiedad, es la vida, es la libertad, es la integridad física, es el derecho de los alimentos, etc. Ese es el derecho de fondo, es el derecho sustantivo. Y si ese derecho se afecta con un acto dentro del juicio, el amparo que procede es el amparo indirecto. Lo tengo que hacer valer inmediatamente, porque mañana ya no me van a restituir en el goce de ese derecho. Hace muchos años, por ejemplo, una sala de un tribunal malo, no fue en el Estado de México, no voy a decir cuál porque ahí están los antecedentes también, no digo seriedad algo porque si no van a saber cuál. Una sala dictó una resolución, no es cierto, fue juez de lo penal. En un juicio penal se ordenó la entrega de los bienes materia de la disputa, del fraude. Espérate, ya te metiste con el derecho sustantivo, amparo indirecto. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que si se admitieron o desecharon pruebas, si el careo, si no hubo careo, si hubo defensor, nada, era ya el fondo del negocio. Procedió el amparo indirecto. Desde luego, el Tribunal de Amparo dijo, oye, espérate, no le entregues a la otra parte los bienes, están en disputa, ya se los estás dando a una de las partes sin juicio. Y cierto gobernador se enojó porque, no me hagan decir cosas que no debo decir, porque ese gobernador ya no es gobernador. Ahora no sé dónde esté, tal vez esté en el Palacio del Gobierno. Entonces no voy a decir quién para que vean. El secretario de Gobernación. ¿Y qué tenía que ver él si él no juzgaba? Pues es lo que quiero saber, ¿qué tenía que ver él? Si el asunto era de otro juez, no de él. Pero bueno, el juez se equivocó y dictó una resolución absurda, pero en el amparo se repuso el procedimiento. Ese es un derecho sustantivo. Si el juez se pronuncia, por ejemplo, en torno a los alimentos, ya se metió al fondo del negocio, amparo indirecto. Si el juez dice, cuidado, y me voy a ir a la materia penal porque hay que aclarar un punto, lástima, soy tan niña que me decía que no tengo 94, ya estoy tan grande que ya no me funcionan todas mis facultades, ya se me había olvidado. Se me olvidó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero bueno, voy a tratar de acordarme de las palabras exactas. En uno de sus preceptos, el Código dice que el juez de control
va a determinar la exclusión de pruebas. El código alude a la procedencia del recurso de apelación por exclusión de pruebas. La ley de amparo no me habla de ello, me habla de un desechamiento de pruebas. Cuidado, es un derecho procesal, es una cuestión que se da durante el proceso, pero que no me causa una lesión de imposible reparación. Porque no obstante que me desecharon o excluyeron pruebas, no obstante ello, puedo ganar el asunto. ¿Cómo? ¿Sin pruebas? Claro. Aplicando correctamente la Constitución y la ley, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal de Ciudad Juárez en el caso Rubí? Pues absolver a Barraza. Oiga, pero ese fue un delincuente. Espérenme, no hubo pruebas que acreditaran que era un delincuente. Él confesó que confesó, o le pidió perdón. ¿Y de qué le pidió perdón? ¿De qué? Una versión no autorizada pero cierta. Ah, caray, qué bonito soy yo. No autorizada pero cierta. Dice, ahora somos como la clásica frase. Diga usted si es cierto como lo es. Pues entonces ya no puedo decir que no. Si usted dice que es cierto como lo es, pues ya te voy a decir que no. Bueno, en una versión no autorizada pero cierta se maneja la idea de que el tal homicida, no, estás equivocado, espérate, hay presunción de inocencia. Bueno, que el imputado, acusado, fue amante de la madre de la muerta. Y eso es lo que le estaba diciendo: discúlpame, perdóname, sé que te hice un grave daño, te cambié por tu hija, no se vale. Esa es una versión. No estaba acreditado a qué se refería él. Por ello, el tribunal correctamente dictó una sentencia absolviendo, porque el Ministerio Público jamás aportó las pruebas tendientes a demostrar este fulano mató a esta mujer. Tuvimos en Texcoco un asunto en donde fue exactamente lo mismo, e inclusive yo les decía a ellos, ese es el asunto Rubí de Texcoco, donde el Ministerio Público jamás aportó pruebas tendientes a demostrar la responsabilidad de nuestro cliente. Lo más que demostró fue que hay unos tamales muy sabrosos que comen. No, en serio, es que uno de los testigos fue un policía. Y le dicen al policía, ¿usted cómo sabe que este fulanito? Y dice, pues porque los conozco. ¿De dónde los conoces? Pues es que su abuelo vende tamales. ¿Vende tamales? Sí. ¿Y de qué tamales? Pues son los tamales. ¿Y de qué sabores son? ¿Y usted de cuál come? ¿Y cuáles son los mejores? Eso fue todo lo que sacó de ventaja ese juicio en ese caso. Pero hablando ya en la versión jurídica, no hubo una sola prueba que demostrara la responsabilidad penal de nuestro cliente. Por el contrario, y hay una aclaración, la terquedad de ellos dos, más el licenciado Conde Durán, que se fue don Tomás, el primo de don Tomás Venado, la necedad de ellos motivó que se llegara hasta la sentencia, porque yo les decía, oiga, ¿por qué no dictan ya sentencias? Vamos a decir que se cierre el procedimiento, la instrucción, ya pasó el año, el Ministerio Público no ha aportado, es que tenemos pruebas, no sirven las pruebas, pero en fin, 3 contra 1, pues ¿quién ganó? 3. Y entonces nos fuimos al desahogo de nuestras pruebas. Los jueces estaban encantados con esas pruebas, unas pruebas fenomenales, unos peritos magníficos. Bueno, entre ellos estaban bien comunicados y fue que llevaron adelante la versión real de cómo fueron los hechos, exonerando la responsabilidad de nuestro cliente. Fenomenal ese asunto. Hago un chisme, no lo debo decir, pero lo comento. El juez que resolvió ese asunto hoy pone ese asunto de ejemplo en sus cursos de cómo debe actuar el abogado, porque además en cuestiones de ética nos vimos totalmente éticos, no hicimos las majaderías que hacía el Ministerio Público. El Ministerio Público en cada audiencia se burlaba de nuestro cliente porque estaba en el área de seguridad, estás encarcelado, estás preso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se dictó sentencia absolviendo, no gritamos, dijimos, ándale, ya le ganamos. Ella sí hubiera dicho eso. Pero nosotros, bueno, ya se acabó. Me decían los familiares del muchacho, oye, ¿a qué hora sale? A las 11 de la noche va a salir su... No, como a las 2 de la mañana. Dice que como a las 11 de la noche. Empezó a las 8 de la noche a leer la sentencia. Ustedes van a verme en el video, no me estaba durmiendo, estaba meditando. Si es que algunos malvados dicen, ahí está
está durmiendo? Porque estaba meditando, que era muy distinto. ¿Perdón? Sí estaba. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ahí está, ya ganamos. Él está de testigo que no me dormía. ¿Soy algún ronquino? Está bueno. Señores abogados, cuidado entonces con esta versión de las violaciones a derechos procesales. Amparo directo. Pero, ¿y qué pasa si el juez me excluye pruebas? Verbigracia. Yo ofrecí 10 testigos. No, son muchos. Hay sobrepoblación de testigos, redúcelo a 3. Y los otros 7, pues voy a pedir amparo indirecto para que me digan, no, espérenme, no he perdido el asunto porque me quiten testigos. Mañana, si pierdo el asunto, ya pediré amparo en la vía directa y entonces ya mañana tendré la oportunidad de que se reponga el procedimiento. Déjenme ver qué hora es, son las 6:05, me dijeron que hasta las 6:10. Voy a cambiar totalmente la versión porque yo creo que va a tardar menos, pero estoy con mucho rollo. Déjenme hacerles una referencia de algo distinto, algo de lo que no está en la ley de amparo. En la ley de amparo se habla hoy, en materia de amparo directo, del amparo adhesivo, de una sola sentencia en donde se estudien todas las violaciones procesales. Si tengo 20 violaciones procesales, tengo que hacerlas valer en una sola demanda de amparo y en una sola sentencia se estudiarán todas esas violaciones. Todo esto lo tengo que hacer conforme a la ley de amparo. La reforma de 2011 a la Constitución. La reforma de 2011 en materia de amparo directo fue fenomenal. Me encantó. Yo no soy chicanero, me encantó que en una sola demanda, una sola sentencia, en esa sentencia se mande a reponer el procedimiento en todas las violaciones procesales y de esa manera nos vamos más rápido. ¿Para qué quiero el amparo del amparo del otro amparo, del otro amparo, por aquel amparo del otro amparo? Y llevamos 10 años con amparos. Lo comentamos hace un momento, don Tomás, son dos Tomás Mundo y su servidor. ¿Quién es el culpable de que los juicios no salgan rápido? El abogado. Eso es lo que dice el cliente. Y yo salgo perjudicado, porque el abogado ya no me tiene confianza y me quita el asunto. Ya lo llevaba por buen camino. Entonces, cuando me dicen una sola demanda en la que debes señalar todas las violaciones, si no lo hiciste en la primera, mañana ya no lo puedes hacer, una sola sentencia para estudiar todas las violaciones, porque no vamos a estar violación por violación como antaño. Eso es fenomenal, genial, extraordinario, excelso y maravilloso. Lo aplaudo, qué bueno, se está acelerando la administración de justicia. Y en una versión muy bonita, no se les olvide el artículo 189 de la ley de amparo. Por favor, ténganlo en cuenta. Es una belleza, de las pocas cosas que hizo alguien que se sabe de amparo. En esta ley de amparo, ¿no es cierto? Muchas cosas son buenas porque son de la ley de amparo 36, pero este artículo, el 189, es maravilloso. Dice: el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando, en todo caso, el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en un mayor beneficio para el quejoso. Esto es fenomenal. Estudia lo que más me favorezca a mi quejoso, no lo que le favorezca a la autoridad responsable. No le corrijas la plana para que me pegue bien. Si no encontró elementos para pegarme, ponme en libertad. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento. Abogados, mi argumento en el juicio es: mi cliente no estuvo el día de los hechos en el lugar donde se cometió el delito. El problema es de que hubo 5 violaciones procesales. No, espérame, ya quítese ese problema. A ver, juez, la autoridad responsable, nunca estuvo acreditada la presencia de este fulano en el lugar de los hechos. El autor del amparo dice: ya no te pongo en libertad hoy mismo. Oye, ¿y las violaciones procesales? Eso no me interesa, es el fondo, es lo que más le favorece porque lo pones en libertad. Maravilloso. Claro, el ejemplo que puse, pues es algo que nunca se da. No, pregúntenle al tal comandante Lore. Desde el primer momento en que dijo: yo no participé en el secuestro del niño Martín porque yo no estaba en la ciudad ese día,
Nadie se lo creyó, más que ella y sus abogados. Y después el Tribunal Colegiado de Circuito. Por eso le dio la razón, porque ella acreditó que no estuvo en el lugar de los hechos. ¿Y cuántas veces hemos dicho los abogados, es que yo no estuve en el lugar de los hechos, ¿cómo me tienes sujeto a proceso penal? Pues porque hay unos indicios, pero hay una prueba fundamental, un pasaporte de que yo estoy fuera del país. Lo falsificaste. Oh, qué la canción. Eso me dijeron aquí en el Estado de México, no en el Poder Judicial local, sino en el federal. Es un asunto en donde dije, en la demanda de amparo directo, es que el testigo protegido no me reconoció al momento de la prueba de confrontación, conclusión del Tribunal Colegiado de Circuito. Bueno, eso lo dijo el testigo protegido para ayudar a su amigo. No me perjudiques. Además, el testigo protegido dijo que la última vez que vio al borracho fue el 10 de mayo del 2001, en Polanco, en la Ciudad de México. Y yo estoy detenido desde noviembre de 2000. Bueno, eso lo dijo el testigo para ayudar a su amigo. Pues ya con esas pruebas, ¿qué puedo hacer con esas conclusiones? Todo lo que yo diga va a ser usado en mi contra, y aquí se aplica el principio de presunción de culpabilidad. Con eso no se puede, pero cuidado con el 189. No, pues en el 189 es maravilloso, es extraordinario, maravilloso, ya lo dije, es lo mejor que puede haber. Si el concepto de violación de fondo favorece al quejoso, estúdialo sobre los conceptos de violación de procedimiento y concede el amparo y ponlo en libertad. Eso es genial. Bueno, ponlo en libertad, o manténlo en la casa, etc. Lo que sea, nada más lo puse en materia penal para efectos de ponerle más sabor al caldo, la libertad, a la cual le tienen miedo los jueces, cabrón. Desde luego los jueces federales y los penales. Usted no se mete con la libertad, salvo cuando decreta que no hay divorcio, pobre hombre, lo deja preso. Señores abogados, en 10 minutos voy a replicar resumiendo, o voy a resumir replicando una plática de otro querido amigo, don Humberto Ruiz Torres, profesor que es de amparo también, y que hace 2 semanas se refirió a un tema que tiene que ver con el amparo judicial y que no está en la ley de amparo, está en la Constitución mal dibujado, está en la ley de amparo mal dibujado, pero no está debidamente estructurado. Es el famoso asunto del control de convencionalidad, que en verdad cuando escuché a don Humberto dije, hasta que alguien habla igual que yo, caray. ¿Por qué control de convencionalidad? ¿Qué es la convencionalidad? Lo que es convencional, ¿qué es lo que es convencional? Lo que está en la convención. Pero no todo está en la convención. Está también en los tratados, está en los pactos, está en las cosas que se llaman declaraciones, etc. Pero eso yo no lo sabía, dijo don Humberto, pero a don Sergio García Ramírez se le ocurrió algún día decir control de convencionalidad, y entonces ya todos dicen control de convencionalidad. Él lo dijo, algo que podríamos llamar control de convencionalidad. Es control de convencionalidad, lo dijo García Ramírez. No traigo bronca contra García Ramírez, se los aclaro, ni tampoco contra Ferrajoli, traigo en contra de quienes le siguen la corriente sin entenderlos. De García Ramírez tengo una experiencia preciosa, encantadora y divina. Se publicó un libro en el INACIPE que se llama algo así como Diccionario Crítico, el Derecho Penal a Juicio, una cosa por el estilo se llama, donde participamos los que quisimos participar, escribimos sobre las voces que quisiéramos escribir. Y del arraigo escribimos no sé cuántos fulanos. El primero que aparece ahí publicado es por orden alfabético, dice que el arraigo es inconstitucional. El segundo dice lo mismo. El tercero dice lo mismo. El cuarto igual. Don Arturo Luis Cosío Zazueta dice lo mismo. El que sigue, del Castillo del Valle, el arraigo es constitucional. ¿Está loco, demente, esquizofrénico? ¿Cómo se le ocurre decir tantas tonterías en tan poco espacio de papel? ¿Me pusieron? El séptimo, el arraigo es constitucional. Bueno, es criticable. Es don Sergio García Ramírez. Oye, espérame, dile que está loco, demente, esquizofrénico, igual que yo. No, él es García Ramírez. ¿Y qué? Estoy diciendo que es constitucional el arraigo. Entonces yo no entendí por qué. Si uno lo dice está loco, y si el otro lo dice, el otro es
interesante analizar el tema. Está como en materia de garantías, por eso les dije de Ferrajoli. Si el que habla de garantías, no voy a decir del Castillo del Valle, voy a decir otro, Isidro Montiel y Duarte, pues ese era oaxaqueño, ¿y qué? Pues ¿qué vas a ver? Además era del siglo XIX. Bueno, está bien. Entonces quitamos a Isidro Montiel y Duarte, ponemos a José María Lozano y Cenil. No le echen cacayacas, porque eres descendiente de Nezahualcóyotl, es texcocano, y él decía lo mismo que el otro. Y el otro dice lo mismo que él. A ver, ¿quién es el otro? El otro es Ferrajoli. Ah, bueno, pues Ferrajoli es italiano. ¿Y qué? Los mexicanos lo dijeron 100 años antes que Ferrajoli. ¿Por qué no le dan el beneficio a los mexicanos? Porque son mexicanos. Nada más por eso. ¿Qué dice Ferrajoli sobre el garantismo? Dice Ferrajoli, garantismo es un sistema de derecho en que se garantizan los derechos subjetivos. Es lo que dijo Montiel y Duarte con mucho mejor redacción, porque al definir la palabra, no empleó la palabra por definir como si lo hizo el italiano. El garantismo es el sistema de derecho en que se garantizan. Pues estás empleando la palabra que estás definiendo, garantizar, garantizan, garantismo. El otro dijo en que se protegen los derechos del hombre. Pues es lo mismo. Claro, lo dijo un mexicano, no vale. Y lo dijo Ferrajoli y no le entendieron. ¿Y qué dijo Ferrajoli? Si no me entiendan, ya no me citen, por favor. Ya no me citen, no me entienden. Yo no soy neoconstitucionalista, yo soy juspositivista. No me entienden, ya no me citen, por favor. Me cae bien Ferrajoli, es un tipazo. Es un tipo sencillo, humilde, que algún día dijo: yo no sé por qué me echan tantas flores si no he hecho algo sensato. Lo dijo él, no dijo sensato, algo nuevo, hay muchos mejores que yo, etc. Es un tipazo el Ferrajoli, me cae muy bien. Hace poco tiempo fue un amigo a Italia a un curso y dice: voy a saludar a su amigo Ferrajoli. Digo: sí, salúdenlo por favor y díganle que lo admiro y que lo respeto, que no comparto todos sus criterios, además que lo que él dice en materia de garantías está atrasado a mi nivel, no a mi mío de Alberto, a mi nivel México, no está a mi nivel, pero pues que se la paso, hombre. Él dice que las garantías sociales son de reciente creación en Italia. Las garantías sociales en México son desde 1917 y sigo leyendo a Ferrajoli, y las garantías sociales son lo que nosotros llamamos garantías individuales, ahora garantías del gobernado. Pero no le entienden a Ferrajoli y lo citan para malversionar la Constitución. Pero en fin, ya me salí del tema por culpa de ustedes. Estamos hablando del control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? La defensa de las garantías habidas en los tratados internacionales. Cuidado, a mí no me van a cambiar la versión, no me van a hacer decir, como lo quiere el artículo 175 de la Ley de Amparo, decir derechos humanos violados. Yo nunca voy a decir eso. Voy a seguir diciendo en mis demandas de amparo directo: preceptos constitucionales violados. Se viola la garantía de legalidad, la garantía de audiencia, porque yo sí sé derecho mexicano. Ahora sí estoy hablando de Alberto. Yo no soy como aquellos que no saben garantías y que dicen que la garantía es el amparo. Gravísimo error. Y más si leemos el 103, que dice que el amparo procede por violación de garantías. Y si Ferrer y compañía dicen que la tramitación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una garantía, entonces cuando la Corte Interamericana dicte una sentencia violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específico el artículo 8, entonces voy a pedir amparo porque están violando una garantía. Es gravísimo el error. ¿Por qué irse a España, a las escuelas, a las universidades españolas, que no tienen lo que tiene la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, las universidades mexicanas, son mucho mejores que las españolas? ¿Por qué seguir la corriente que son derechos humanos, cuando la Constitución de España habla de garantías, cuando la de Italia habla de garantías, cuando la de Suiza habla de garantías, cuando la de Alemania habla de garantías, cuando Ferrajoli habla de garantías, cuando la de Egipto habla de garantías, y cuando todas, salvo de Paraguay, hablan de garantías? No se los digo porque por lo que me imagino,
sino por lo que he leído de las constituciones de otros países. Hablan de garantías. ¿Por qué tengo que seguir la corriente? Una, dos, lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Garantías judiciales, artículo 8. Entre las garantías judiciales que menciona esta convención se encuentra el derecho a representar al testigo, el derecho a ser asistido por un defensor, etcétera. Y con la novedad de que eso está en mi Constitución, y si no está en mi Constitución, está en mi ley secundaria. La Convención dice, igual que el Pacto Internacional, que puedo recurrir del fallo. ¿Y las violaciones procesales? ¿Qué pasó con ellas? El Código Nacional de Procedimientos Penales, con todos los errores que le quieran encontrar en materia de recursos, me permite impugnar todas las resoluciones del juez de control y del tribunal de enjuiciamiento. Me lo permite. ¿Por qué tengo que irme a lo extranjero si en mi legislación interna hay cosas mejores? ¿Por qué me tengo que ir a lo extranjero cuando mi Constitución consagra más garantías que las garantías de la Convención Americana, que por cierto en el artículo 9 confunde una garantía? Se intitula de la legalidad y del principio de retroactividad. O sea, ¿se va a hacer retroactiva la ley? Esa es una barbaridad. La ley no se puede aplicar retroactivamente. Luego entonces, ¿para qué me traen las convenciones que ni conocen? Eso es lo más delicado. Ayer estuve revisando una demanda de amparo de un amigo y le dije, esto no lo pongas, por favor, es una barbaridad. Dice, por lo tanto se violan en mi perjuicio diversas garantías, así como los derechos humanos consagrados aquí y allá. ¿Y dónde estás diciendo que derecho humano de la Convención, del Pacto, de la Declaración se viola? En ningún lugar. Quita estas tonterías. Vete nada más a la violación de la garantía de audiencia y de la legalidad y con eso ganas el asunto. Pero es que si no hablamos hoy en las demandas de amparo de los tratados internacionales, está mal la demanda. Exacto, no es cierto. Nunca he mencionado, sí he mencionado en alguna ocasión, mencioné una versión de la Convención Americana, pero nada más para mofarme. Pero ahí me fuera, no lo hago. Tengo lo suficiente en mi Constitución y en mi ley secundaria para que me otorguen el amparo. Me está volviendo a ver feo como don Flavio diciendo, dígale cómo le fue en el último amparo. Pues lo gané. El problema, a la hora de cumplimiento de la sentencia, pues se equivocó. Pero nunca jamás mencioné la Convención Americana. El meollo del asunto era el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Señores abogados, ¿dónde está ese incidente en la Convención Americana? En ningún lado. Pero ¿qué tal está en el Código Federal de Procedimientos Penales? Y el juez no supo aplicar el código. Pues alegué el amparo por esa violación. Lástima, en mi Constitución no se dice que el amparo procede por violación a las garantías habidas en el propio código. No lo invento yo, lean ustedes. Artículos 109 y 113 de las garantías de derechos, pero son de las garantías de la víctima y las garantías del imputado. Bueno, pues ahí están las garantías. ¿Para qué me voy al tratado internacional que no establece las mismas garantías? Problema gravísimo. Y ya para concluir. El artículo 29, inciso D, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice que se debe estudiar, en todo caso, el tema de los tratados internacionales a que se refiere esa convención, o sea, la Convención y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y de todos los instrumentos parecidos o de igual calidad. ¿Qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia? Puras burradas. ¿Qué ha hecho? Traer a sus sentencias las sentencias del Tribunal Internacional de la Corte Europea, traer a sus sentencias las resoluciones de la Corte Africana. Peor todavía, las sentencias en temas completamente ajenos a los que ha resuelto, como el de la marihuana,
sentencias del tribunal alemán. Cuando el tribunal alemán ha dicho muchas barbaridades, dice que un derecho es fundamental si está en la Constitución, que no me digan tantas sandeces en tan poco espacio de papel. El derecho fundamental no es el que está en la Constitución. Vamos a poner un derecho fundamental en la Constitución: la vida, pero la libertad. También está en el Código. ¿Qué acaso, si se opone la libertad frente a un gobernado, es un derecho secundario la libertad? La libertad puede tener dos versiones, es la misma. Es un derecho fundamental porque le es inherente al ser humano. Es un derecho que no me otorgó cualquier congreso, me lo otorgó la deidad. Y si no creen en Dios, bueno, la naturaleza, pero no fue un fulano el que les dio. Es como esta barbaridad. Esta es una sandez de un tratado internacional. La convención para otorgarle derechos civiles a la mujer. Ah, caray. ¿Y cuál de los fulanitos que firmó esa convención tuvo a bien otorgarle el derecho a la vida a su madre? Qué poca seriedad por haber dicho tantas sandeces en tan poco espacio de papel. En México, las mujeres desde siempre han sido titulares de los derechos civiles. No se engañen ustedes, que no me los engañen. De 1953 para acá tienen derechos políticos. A eso sí se los otorgó el hombre a la mujer, como también se los otorgó el hombre al hombre que todavía no era mayor de 18 años. Esos sí son otorgados, los derechos nacidos en sociedad, pero los derechos civiles, los naturales, otorgados a la mujer, solamente un loco de mente esquizofrénico se los pudo haber otorgado, en su condición de ser humano, porque el divino creador no está loco de mente esquizofrénico y desde siempre se los ha otorgado a la mujer. La mujer siempre ha tenido el derecho de transitar, de platicar, de subir, de bajar, de ir, de vivir. Y mejor todavía, de dar vida. Yo no sé a quién luego se le ocurrió eso. Pues eso es lo que quieren que ahora incluyan en las demandas de amparo: el tratado internacional, el control de convencionalidad y cuidado. Y el cosa que les doy los fundamentos para que no digan, ay, del Castillo del Valle, ¿qué cosas dice? El artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es claro y categórico. Compete a la Comisión y a la Corte el velar por el respeto de esta convención. O sea, sé que ahora estamos invadiendo la competencia en el ámbito internacional. Y si ayer tuve un descalabro con una mugrosa resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que me desechó una queja, y además vaciada la situación porque me mandan una cartita donde un fulanito dice: tengo el agrado de comunicarle que le desechamos la queja. Hay poca seriedad, ¿no? Tiene el agrado de comunicarle que me la desecharon. Pues yo tengo el agrado de decirle que usted me moleste, además. No, pero no dejamos así. Pero si tengo problemas con la comisión para que me admita las quejas, ahora que me diga la comisión, ya te lo resolvieron en tu país, por lo tanto, ya no se admite la queja, ya me dejaron sin una posible vía para que se estudie la violación que se cometió en mi país. Gravísimo error. Desde luego, no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo, ni estaré con esta versión del control de convencionalidad en sede local. Yo no estoy a favor de ello. Menos cuando lo que tiene la convención lo tiene porque mi constitución se lo dio. Menos cuando las garantías que tiene esa convención, que no están en mi constitución, están en mi ley secundaria. Y menos cuando mi derecho interno tiene más garantías que las garantías de los tratados internacionales en su conjunto. Por ello no estoy a favor del control de convencionalidad, pero tengan cuidado. Ya están aplicándolo en este país, lo está aplicando la Suprema Corte de Justicia, y como dijo don Humberto Luis Torres, empleó sus palabras, el médico me lo permite, así que no hay problema: el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta. Si hoy la Suprema Corte de Justicia ha admitido estas tonterías de las intromisiones del derecho internacional y del derecho interno de otros países para resolver asuntos de México, ustedes incluyen también esas tonterías en sus demandas. No me cuadra, pero así está.
Y así lo han puesto ellos y nos pusieron el mal ejemplo. Si nos ponen el mal ejemplo, vamos a seguir y vamos a actuar conforme a lo que ellos están presentándonos. Esta es la nueva versión del amparo judicial. Ustedes pueden traer resoluciones de la Corte Interamericana, de la Corte Europea, de la Corte Africana e inclusive del Tribunal Español, del Tribunal Alemán, del Tribunal de Grecia y decir: esta demanda se la dedico con todo mi cariño a los ministros de la Corte que dieron lugar a estas santas sandeces. Señores abogados, tengo muchas cosas más que decir, pero sé que tienen que irse, yo también. Yo tengo que ir a descansar porque estoy viejito. Quiero agradecerles su presencia y recordando a un queridísimo, no lo conocí desde luego, pero sí lo he leído, a un queridísimo poeta cubano que fue recordado por Obama en su viaje a Cuba, decirles que cultivo una rosa blanca en junio primero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cada mi oruga cultivo la rosa blanca. Mi amistad queda con ustedes. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctor, por su extraordinaria exposición. El doctor Alberto del Castillo del Valle ha disertado magistralmente sobre el amparo judicial, directo e indirecto, su amplitud, sus peculiaridades, su problemática, quiénes son las autoridades judiciales, cuáles son los supuestos de procedencia, y además ha destacado la importancia de las garantías contenidas en la Constitución y en la Ley de Amparo. Doctor, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su gran exposición y su disposición con nosotros. Vamos a dar apertura, si el doctor nos lo permite, a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor, y muchas gracias. Yo quiero hacerle dos preguntas que las quiero razonar así. Hoy, con mucha pompa, se anuncia un cambio sustancial, dice el Consejo de la Judicatura Federal, de implementar la firma electrónica para facilitar la tramitación de las demandas de amparo. En la disertación que usted expone, hoy tenemos un bagaje jurídico muy exógeno a nuestra cultura, ya lo señala usted. Adornamos nuestras demandas con un texto de un tratado internacional, una resolución de un país extranjero. Yo sostengo que eso es por la facilidad que dan los medios electrónicos, porque difícilmente podíamos alcanzar tal amplitud de textos si lo tuviéramos que estar leyendo y estar sacando. Pero como da una facilidad el cortar, pegar y engrosar un texto, eso es lo que pasa con las sentencias que usted señalaba de la Corte para emitir una tesis de 60 o 70 cuartillas. ¿Sí? Yo sostengo, de acuerdo a la experiencia, que los juicios de amparo los resuelven los escribientes, esto es, los auxiliares judiciales de los jueces y de los magistrados. La pregunta ¿es la panacea, cuando usted habla de la certeza sobre encaminar las demandas jurisdiccionales, es la panacea esa firma electrónica, o por lo que estamos viendo de ese derroche de escritura, más no necesariamente de convicción juzgadora, porque ya no vemos libros atrás de los juzgadores, de todos, ya no vemos libros atrás, vemos discos, ya no vemos libros atrás de la magistrada, perdón. ¿Sí? Yo pregunto, estamos en el proceso de deshumanizar, aparte de perder la liberalidad de esta gran profesión de la abogacía,
estamos en el proceso de deshumanizar la impartición de justicia. El tema de la firma electrónica tiene muchas vertientes. Una de ellas es la discusión, no discusión, sino la controversia que hubo entre don Ignacio Burgoa y su servidor. El maestro, para mí, siempre tuvo la razón, pero en esto de la firma electrónica no. Él tenía nada más una versión. Pues no sé usar la computadora. Yo tampoco. Pero don Flavio sí la sabe usar. Pues que la emplee. Entonces, el tema de la firma electrónica no es la panacea. No va a ser lo máximo. De hecho, la ley de amparo establece cosas que son muy delicadas. Una de ellas, en materia de firma electrónica, bueno, es cierto, de expediente electrónico. Va a haber dos expedientes, o el mismo expediente en dos versiones, la electrónica y la de papel. Y lo que usted presente vía electrónica se va a llevar al papel, y lo que presente vía de papel se va a llevar a lo electrónico. Pero, ya en concreto, ¿por qué se me hace sensata esta versión? Porque en muchas ocasiones yo no puedo presentar un escrito y estar en otro lugar y estar en aquel, y tengo que hacerlo. Si ya el güerito se encargó de crear el correo electrónico, pues que lo emplee el prietito como yo. Hay que emplear esos beneficios de la tecnología. Ahora, ello no quiere decir que no va a seguir leyendo. Mira, usted dijo que no tiene libros. Atrás del escritorio de la magistrada había un titular de libros hace un momento. Ninguno mío. Eso ya se lo va a reclamar al rato a ella. El caso es de que hay muchos jueces que sí leen libros, hay otros que leen en el teléfono, en la computadora, etcétera. Hay un amigo, el magistrado Humberto Manuel Román Franco, ese es un especialista en la computadora. Yo no la muevo, no la sé hacer. Cada vez que quiero hacer un trámite en computadora sale mal. O sea, estoy perdido en la computadora. Pero no porque yo tenga ese defecto, nos vamos a perjudicar a todos. Me voy a ir de viaje, voy a salir del país, me notifico vía electrónica de la resolución que emite el Tribunal de Amparo y tengo 3 días para desahogar la vista. Pues ahí la desahogo desde allá, sin necesidad de tener que venir hasta mi país a presentar la promoción. Estimo, ese es mi punto de vista, lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo, que hay que emplear lo que ya se inventó de la tecnología. Y si no sé usarlo, bueno, don Flavio sí sabe, entonces yo le digo que me ayude, y él lo hará. Pero hay que usarlo. Hay que quitarnos también unos problemas muy graves como son los del tránsito o de los vehículos, el exceso de vehículos que hay en la Ciudad de México. En lugar de tener que ir del Reclusorio Norte hasta San Lázaro, perdón, hasta Periférico, a presentar una promoción, o a Insurgentes a presentar un escrito ante un tribunal o ante un circuito, lo hago electrónicamente y me quito de problemas de estar viajando, etcétera, etcétera. Para mí, el tema de la firma electrónica es genial. Mal regulado, pero genial. Y le voy a decir, entre otras cosas, porque está mal regulado. Porque yo presento una demanda vía electrónica y el Poder Judicial tiene que sacar copias para emplazar a todas las demás partes. ¿Quién soy yo? Un abogado fiscalista. ¿Cuántas páginas debe contener mi demanda para ser medianamente buena fiscalista? Pues mínimo unas 200. Es una sandez. Y esas 200, ¿qué contienen? Un titipuchal de tesis de jurisprudencia que nada tiene que ver con el asunto. Pero ¿qué tal engañar a mi cliente? ¡Ay, mira qué demandote! Este sí sabe. No como del Castillo del Valle, que hizo nada más 3 páginas. Pues sí, pero con mis ideas, no con las del Poder Judicial de la Federación, que ya conocen la jurisprudencia además, y la tienen que aplicar porque es de aplicación obligatoria, a pesar de que no la citen. Iba a decirle algo. ¿Ahí no hay? No, ¿se nos humaniza o no? Hay una pérdida de humanidad en la aplicación de los medios tecnológicos. Yo sostengo que el juzgador que se auxilia de ellos en ese abuso, sí pierde el sentido humano de la impartición de justicia. No creo yo, porque el juez que está buscando en la computadora una tesis de jurisprudencia o un antecedente, una ley, lo único que está haciendo es buscar en lo que se ha inventado por el hombre, en lo que llaman ¿cómo le llamaron? El invento diabólico, algo así le pusieron en el teléfono, buscar lo que necesita, darle un poco más celeridad.
Insisto, yo no sé hacer esas cosas, pero gente que sabe hacerlo encuentra en un santiamén. Le voy a poner un caso muy concreto, ¿para qué me voy buscando a otra persona? Alberto, mi hijo, Alberto, mándame, búscame por favor esta ley. Ahí ya te la mandé. Ya no tuve que ver, a ver en qué libro, de dónde la tengo, a ver si la consigo, etc. Me la consigue en un santiamén. ¿Qué estoy haciendo? La bajo de la computadora, la leo, la analizo, reviso. Voy a poner un último uso de un tratado internacional sobre los deberes humanos. Da una definición absurda de deberes humanos. Bueno, ya supe lo que dijo, ya sé que eso no tengo que citar. Me consiguió la ley, hay un asunto contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, me consigue la ley, leo lo que tengo que encontrar y ya encontré el error. Bueno, pues esto ya lo voy a poner. No me está deshumanizando, me está acelerando encontrar lo que estoy buscando. Bueno, desde mi perspectiva es lo que sucede. El magistrado Humberto Manuel Román Franco sigue igual que lo conocí hace 35 años, sencillo, humilde, amigo, bromista, chacoteador, sigue comiendo como desesperado. No sé, lo único que ya no es pistear, lo menos. Entonces, pues, ahí no nos hemos deshumanizado, nos hemos humanizado. Bueno, yo me humanicé porque estaba pisteando y manejando y fue un día cuando un accidente, voy a matar a una señora y bajar a unos niños sin madre y no va a tener dinero para vivir. Pero de ahí en fuera, yo no veo que se haya deshumanizado a pesar de que maneja la computadora como maneja el amparo. Genial. No creo que se deshumanice uno por usar la computadora. No creo que porque yo le presente un escrito a la magistrada vía electrónica, está por escrito, nada más que es vía electrónica, se deshumanice ella y yo me deshumanice. Donde si hay deshumanización, por ejemplo, es en un error del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el recurso de apelación, para que haya audiencia la debo solicitar, pero si no la solicito no hay audiencia. Y si le quiero hacer énfasis en determinados puntos al magistrado, no puedo tratar un tema sobre el asunto del juicio sin que esté la otra parte. ¿Cómo lo voy a hacer para los alegatos de oídas? Me dejaron sin alegatos. Ese es un problema de deshumanización. Ese sí, pero no por usar la computadora. Bueno, yo no digo que por usar la computadora. Voy a hacer un chascarrillo muy interesante, pero es en serio, Me gusta ver la computadora, sobre todo cuando me humanizan y me dicen, mira, pobres muchachas estas, ni ropa tienen, ni para comprar ropas, me están humanizando. Bien. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es José Luis Arriaga y la pregunta básica es, en el Estado de México me ha ocurrido varias ocasiones ver que el Ministerio Público tiene detenido al presunto responsable y está emitiendo ante el juez de control la orden de detención. ¿Qué opina usted al respecto de ello? El Ministerio Público al final me perdí. Es que el Ministerio Público tiene detenido al presunto responsable. Sí. Y después, ante el juez de control, está promoviendo la orden de presentación o de aprehensión. Lo que yo siento en un momento dado es que el Ministerio Público está tomando un vicio en ese sentido para ampliar el término que él no tiene oportunidad. Más sin en cambio, la Suprema Corte no dice nada al respecto. Por eso quisiera su punto de vista acerca de ese hecho. Estamos en el nuevo sistema procesal penal. En el nuevo sistema. El Ministerio Público debe poner inmediatamente a disposición del juez para que se celebre la audiencia de control de detención en el asunto y entonces el juez de control ya determinará si esa detención está apegada a derecho o no. No lo hace el Ministerio Público, promueva dos cosas, una demanda de amparo y una denuncia de responsabilidad en contra del Ministerio Público. A través de la responsabilidad oficial vamos a corregir muchos vicios que hay, no en el Ministerio Público, en la gran mayoría de servidores públicos ajenos al Poder Judicial del Estado de México. El juez federal ratificó el hecho y dijo que la detención había sido correcta porque había puesto en libertad 2 minutos al sujeto y después materializó el acto de aprehensión. Híjole, ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque le están dando validez a simulaciones jurídicas.
En el caso de nosotros, allá en Texcoco, tuvimos una serie de cochinadas y de porquerías y desgraciadamente la Procuraduría, lejos de integrar debidamente el expediente de responsabilidad administrativa, nos quería sujetar a proceso penal a nosotros. ¿Por qué? Por haber denunciado a su agente del Ministerio Público y a sus policías. Los policías detienen a nuestro cliente, eso es verídico, no estoy mintiendo. El cliente sí confesó haber cometido el delito y dice, pero dicen, ¿y qué más? Pues díganme ustedes son los que dicen que cometió el delito, yo les digo lo que quieran. En el otro cuarto tenían a su hermano, le dijeron, si no declaras, tu hermano no aparece. Lo que quieran, ¿a quién maté? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo fue? Lo que quieran. Denunciamos esa situación, dijeron que no hubo privación ilegal de la libertad. Espérate, en la demanda de amparo nosotros decimos que está privado, tú dices que no está privado, pero al momento en que rindes el informe previo y que el actor acudió, por cierto, acudió ante tu oficina y dice, sí está aquí, no que no estaba detenido, y no le sancionaron a los policías y al Ministerio Público. Gracias. Sí, por favor, gracias. En relación, quisiera primero que nada por la ponencia tan maravillosa que nos acaba de dar. No he puesto mucha atención a lo de la firma electrónica del amparo, por cuestiones de que llevamos el sistema tradicional, pero estaba pensando que ya es necesario que me meta saber esa situación, porque nos va a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para obtener la firma electrónica y dónde la podemos tramitar? Por insidiosa y notoriamente improcedente y no estar vinculada con el procedimiento, no se admite. Perdón, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura que no se lo puedo decir porque yo no entiendo esos términos de la tecnología. Pero ahí dice lo que tiene que reunir, cómo lo tiene que hacer, ante quién tiene que acudir, etc. Ya hay un acuerdo y ya entró en vigor todo el tema del procedimiento a través de en línea. No se lo digo, no entiendo yo esas cosas. Te voy a poner una cosa muy sencilla. Cada vez que tengo que imprimir un pase a abordar, ya sea en Aeroméxico o Interjet, no puedo. ¿Por qué? No sé. Llego al aeropuerto y en 2 minutos me lo dan. No sé ni siquiera usar la computadora para eso. Bueno, cuando tengo que pasar calificaciones de la Universidad Nacional, me tienen que ayudar porque yo no puedo hacerlo. La única vez que lo intenté, me volví loco. Luego, usted conoce a Mauricio Sánchez Rojas de la Facultad de Aragón. Me ayudó, lo hizo 8 veces y no pudo. Fuimos a cómputo, no pudieron. Ya después detectaron que el disco tenía un vicio. Es como quien que yo haga si no sé de esas cosas. Perdón, no le puedo contestar porque no sé los términos, sé la expresión, no sé cómo se hace, pero ya está un acuerdo del Consejo de la Judicatura en que habla de la firma electrónica plenamente. Con eso me ayudó muchísimo. Gracias. Bien, damos un aplauso más al doctor. De acuerdo a nuestro programa, solicito atentamente a la magistrada doctora en Derecho, Armida Ramírez Dueñas, su apoyo para la entrega del reconocimiento y obsequio a nuestro conferencista por su brillante disertación, mismo que a la letra dice: el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle por su destacada disertación de la conferencia El Amparo Judicial Directo e Indirecto, desarrollada el día 28 de marzo de 2016 en el Palacio de Justicia de Tlalnepantla, México. Firman doctor Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, y magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Pido aplausos para el doctor Alberto del Castillo. A continuación, la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México, hará la entrega del reconocimiento con el mismo texto a nuestra moderadora. Aplausos, por favor, para la magistrada.
Pues bien, agradecemos su asistencia el día de hoy, esperamos contar con su participación para el próximo evento, que tengan una excelente tarde y buen regreso a casa. Gracias a todos.